Divulgación científica. Información palacientífica. Esto es Ciencia y Más Allá. Bueno, pues al otro lado tenemos a Steve. Muy buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Miguel? Y también buenas noches para todos los oyentes. Bueno, pues hoy, como he avanzado en el sumario, Steve nos trae un tema bastante interesante, que propuse con la intención pues de ir en la sintonía habitual de que está relacionada con este mundo que es el del terror, el del misterio, que en ocasiones también lleva a ese terror, ¿no? Y es el miedo, ¿no? Es decir, ¿por qué sentimos miedo? Acláranos esto. Muy bien, pues a ver, realmente podríamos decir que es un mecanismo psicológico que lo hemos desarrollado durante los milenios, ¿no? Durante el desarrollo del ser humano. Eso es lo que nos dice la ciencia, que es evolutivo, y además lo podemos observar también en los animales, ¿no? Y entonces es un mecanismo de supervivencia, pero realmente hay varios tipos de miedo. Entonces a mí me gustaría empezar con esto para categorizar y diferenciar estos miedos. Primero, veamos una cosa. Si miramos lo que tú y yo ya conocemos, digamos así, sobre la historia real de la humanidad, hay cosas que no encajan, sabemos que contradicen realmente la teoría evolutiva, ¿no? Evolucionista o darwinista. Entonces, pues bueno, aquí nos faltan datos, digo yo. Pero en fin, veamos. Debemos saber que existen dos tipos de miedo, y uno se llamaría miedo adaptativo y otro es miedo desadaptativo. Podríamos decir que de la misma forma existe ansiedad, porque también es un tipo de miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar. Y también existe pues una ansiedad adaptativa y una desadaptativa. Entonces, veamos un poquito, muy brevemente, cuál es la diferencia entre ellas. Por ejemplo, adaptativo significa que realmente sirve para ti para poder sobrevivir una situación, para poder sobrevivir a una amenaza. ¿Eso qué hace realmente? Una ansiedad adaptativa es, podríamos decir, un tipo de preocupación que te impulsa a buscar la solución, te impulsa a moverte, a poner, o digamos, a reunir energía, a reunir, digamos así, estrategias de afrontamiento de cierta situación y así superarlo. Pero si ese miedo o esa ansiedad perdura demasiado tiempo y por encima aparece por causas, digamos así, irracionales, entonces se puede convertir en un miedo desadaptativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un peligro real delante de ti. Por ejemplo, si yo sé que hay una alta probabilidad de morir por una enfermedad, pues esta cosa, pues claramente que me va a producir una ansiedad, incluso depresión, porque ya sabemos en psicología que depresión y ansiedad tienen comorbilidad. Pero entonces resulta que hay un motivo concreto, un motivo real y un peligro real, por ejemplo, de perder la vida. Entonces, eso podría
ayudar a la persona de reunir sus energías, reunir y movilizar a la persona para superarlo. Aún así, no muchos lo consiguen, pero existen otras causas que, por ejemplo, te van a echar de tu trabajo, por ejemplo, y estás pensando ya qué vas a hacer, cómo vas a vivir, y no hay un peligro real inminente. Nadie te lo ha dicho, nadie te avisó, o sea que de tus jefes no te han dicho que te vamos a echar del trabajo, por ejemplo. Entonces, aún así, la persona puede tomar como referencia lo que está pasando en el país, en general, de que muchas empresas están echando a la gente, ¿no?, a la calle por falta de trabajo en tiempos de crisis, ¿verdad? O, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de esto sería un trastorno que lo conocemos como hipocondria. ¿Por qué? Porque la persona tiene miedo a sufrir alguna enfermedad aunque no tenga ningún tipo de síntomas y ningún tipo de, digamos así, indicios para que tenga miedo realmente de sufrir alguna enfermedad. Entonces, una persona con hipocondria va a visitar a los médicos uno tras otro para asegurarse, ¿sí?, que realmente no hay ningún problema, pero incluso quiere buscar realmente una confirmación de que sí tiene una enfermedad. Entonces, aunque tenga miedo a la enfermedad, ¿sí?, no está claro que lo tenga, es decir, que puede que no lo tenga en absoluto, que no tenga nada. Aún así, está buscando todo tipo de indicios y también confirmación de que sí lo tiene. Eso genera una ansiedad continua, constante, que interfiere en su vida normal. Eso es lo que significa desadaptativo, sí. Desadaptativo. ¿Por qué? Porque la persona ya no puede llevar a cabo una vida armoniosa, porque influye o interfiere en su vida laboral, por ejemplo, en su vida social, en su vida familiar, incluso en su vida personal. Entonces, eso se convierte en patológico. Eso es lo que en psicología pues lo llamamos así, patológico. Lo que ya es necesario tratar de alguna forma, con algunos métodos o con varios métodos también. Entonces, diferenciando así los miedos, podemos ver que algunos miedos pueden salvarnos la vida incluso, pero otros miedos sencillamente aparecen porque no conocemos qué hay más allá de eso. Entonces podríamos decir que realmente existen miedos sencillamente dicho de esa forma, miedo al desconocido. Y fíjate qué curioso, porque ese miedo al desconocido ha llevado a la humanidad, digamos así, porque puede que muy poca gente sea excluido de eso, que no tenga miedos, ¿no? Y quiero decir que ha llevado a la humanidad a incluso adorar al miedo o adorar a aquellas cosas que no conoce, justamente por el miedo. ¿Eso qué quiere decir? Si no conozco algo, le tengo miedo. Entonces, si no lo conozco, puede ser peligroso. Entonces, mejor me entrego, mejor lo adoro y de esta forma intento asegurar mi supervivencia para que esa cosa que no conozco no me haga daño. Realmente el miedo no es más que un mecanismo de defensa en el fondo. Entonces nuestro ego lo que prefiere es proteger. Nuestro sistema de defensa es lo que pretende, es su propósito, es proteger al ser, al humano, digamos, al organismo y también el psique. Entonces, o psiquis, la mente. Entonces,
pretende evitar cualquier daño posible. Por lo tanto, imagínate, si existe un desconocido, por ejemplo, aventurarte dentro de un bosque oscuro, de tipo, pues, Halloween, ¿no? Y entonces, ¿qué puede haber ahí dentro? Pueden haber brujas, pueden haber, yo qué sé, criaturas que dan miedo, ¿no? Pues da miedo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puede pasar? Pueden atacarte, pueden, no sé, comerte, pueden matarte, puedes perder la vida, ¿no? Como no sabemos qué hay allí, no sabemos si puedes sobrevivir o no, no sabes si realmente existen estas criaturas o no, entonces, para que yo esté en paz, para que yo pueda sobrevivir a esa inquietud o a ese peligro, y posible peligro, porque no es inminente, por eso es un miedo irracional, por eso yo me entrego, en cierto modo, o entre comillas, pongámoslo así, me entrego en el sentido que empiezo a honrarlo, a adorarlo, a verlo, o verlo con poderes, digamos, o incluso endiosarlo. De la misma forma, las personas religiosas realmente temen a Dios. Le temen a Dios, por eso lo adoran, porque realmente no lo conocen. En su profundidad, nadie conoce a Dios. En ese sentido, nadie ha visto jamás a aquel Dios en lo que creen. Por lo tanto, como no saben quién es, y existe una amenaza de que si no lo adoramos, acabas de poner un audio, curiosamente, que si no adoras la imagen, te vas a morir, ¿no? Algo similar está pasando realmente en las religiones, porque si no adoras a Dios, pues te irás al infierno. Una amenaza. Entonces, esa amenaza es un peligro, pero no es un peligro inminente, no es algo adaptativo, porque si fuera inminente, pues yo haría movilizar mis energías para sobrevivir a ello, pero no es algo inminente, es simplemente una creencia. Entonces es desadaptativo realmente. Debo decir, lamentablemente, que las religiones generan miedo desadaptativo, y aunque no les guste a las personas religiosas, esto es un hecho psicológico, no es más que eso, pero se puede superar. Entonces yo he visto personas, incluso en mi familia, que tenían mucho miedo a la muerte, mucho miedo de qué pasará más allá. ¿Por qué? Porque ellos creían y no creían en Dios, digamos así. Tenían un miedo a Dios, pero ¿por qué? Porque durante su vida no lo honraron suficientemente, aunque han crecido en familia cristiana, por ejemplo, y no han muerto demasiado en paz, digamos así. Entonces, esto ocurre cada día, con millones de personas. Entonces, resulta que nosotros, incluso si podéis pensar un momento en países americanos, honran y hacen homenaje a la muerte. No recuerdo qué fecha es cuando lo celebran, no sé si es hoy mismo, cuando se pintan la cara, ¿recuerdas, Fran? Imitando calaveras y... Exacto, sí, en estos días, estamos hablando del día 2 de noviembre. Pues, ¿a qué se debe tanta manifestación, digamos así? Recordar a los difuntos, incluso esto significa que los estamos invocando, no les damos paz, digamos. Eso quiere decir que nosotros debemos o intentamos superar ese miedo a través de la
del honor que presentamos a la misma muerte. Claramente que no conocemos bien a la muerte, aunque es un fenómeno diario en la vida de mucha gente. Y esto ocurre, imagínate, en un hospital. Realmente esto es muchas veces en un día puede ocurrir muertes en los hospitales. Y aún así no conocemos suficientemente este fenómeno. Aunque al principio de nuestra serie hemos empezado a hablar o hemos mencionado del ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y las personas que han vuelto y nos han contado de que su conciencia perdura y que no existe muerte como tal, aún así esa afirmación no llega a los oídos de todos. Entonces realmente muerte no existe, simplemente es una transición, que el cuerpo físico deja de funcionar, ok, pero la conciencia no desaparece. Entonces, hay una cosa interesante de que es posible que el ser humano haya desarrollado ese mecanismo de defensa para poder sobrevivir, digamos así, a la incertidumbre, sobrevivir al desconocido. Y ese mecanismo se manifiesta en honrarlo, en crear fiestas, crear imágenes, pintarse la cara, salir a la calle y hacer estas manifestaciones, justamente lo que pasa hoy. Entonces, de esta forma, el ser humano se siente un poquito más seguro. Pero esto no es más que un engaño en su fondo, porque no existe la muerte. Entonces, no sé cuándo vamos a llegar como humanidad entera a superar ese miedo y dejar de invocar tanto a los muertos, a la muerte misma, digamos, porque yo recuerdo que lo llaman la Santa Muerte, ¿no? En Américas. Lo ven como un santo, fíjate, lo ven como un santo, lo ven como si fuera una entidad, imagínate. Como si fuera los ángeles, ¿no? El ángel de la muerte. Aunque no existe algo así. Es un fenómeno trascendental. Punto. No hay más. Y entonces, ¿por qué estamos creando eso? Claramente confirma el mecanismo de supervivencia. Aunque esto queda bastante por descubrir, por investigar, y realmente tendríamos que dedicar tiempo y dedicar investigaciones junto con todos aquellos que ya han empezado ciertos trabajos. Bien, bueno, pues bien es cierto que en esa huella ha quedado esa impronta ha quedado muy marcada en la evolución, el proceso evolutivo que ha sufrido el ser humano a lo largo de su existencia, en cuanto al temor, al miedo. Evidentemente, el pensar que podemos aparcar o dejar a un lado ese temor de cara al que puede llegar a ocurrirnos en ese trance, en ese cruce al umbral hacia el más allá, eso deberá de ocurrir un cambio a nivel genético realmente importante, que vuelva de alguna forma pues a crear una etapa de luz pues nueva en la que el ser humano ya haya roto esa barrera. ¿Eso piensas, Steve, que sería la ciencia la encargada de arrojar, llegado el momento, algo de luz sobre qué es lo que hay más allá o qué es lo que podrá producirse, ¿no? en ese trance ya con certeza, no voy a decir absoluta, pero sí una certeza más cercana a lo que realmente ocurra, y que permita que la conciencia del ser humano vaya, una vez que tenga esa luz o esa explicación, vaya cambiando? ¿Puede llegar a pasar esto? ¿Confías en que a lo mejor la ciencia sea la encargada de ello? Yo creo que no sería la única fuente, porque tenemos que tener en cuenta tanto la epigenética
cómo no, el entorno, qué es lo que nos van a enseñar, aunque la ciencia pueda descubrir ciertas cosas y publicarlos y tal, pero recordad que la sociedad tiene sus normas. La cultura, fíjate qué interesante, aunque nosotros ya tengamos muchos descubrimientos, pero tenemos una cultura que se basa en miedo en realidad. Si te fijas en las tradiciones, hay muchas tradiciones que se basan en miedo. No solamente la fiesta de hoy, ¿sí?, sino que otras. Y entonces la sociedad tiene su huella. Entonces, para que esto entre primero en una conciencia social y que la misma sociedad empiece a transformarse después del descubrimiento, suponte, después de una adecuada educación, porque allí debería estar realmente la fuente o la causa primaria para el cambio, la educación. Entonces, claramente que entonces cambiarían todas nuestras culturas, en todo el planeta me refiero. Entonces, ya no se basaría en el miedo, sino en la libertad, por ejemplo, ¿sí?, y en el amor. Porque el miedo es el opuesto al amor. Entonces, donde hay miedo, no hay amor. O donde no hay amor, hay miedo. Entonces, uno sustituye al otro. Pues nos quedamos con esto último, que yo creo que define realmente la clave para pues eso, aparcar o apartar esos temores infundados en la mayoría de las ocasiones. El amor, el respeto, el amor, yo creo que es el mensaje que hoy, bueno, pues viene como anillo al dedo para quizás no alimentar esos temores que siempre, de una forma u otra, están ahí. Independientemente de que nos genere esa adrenalina cuando estamos delante de una gran pantalla, como en el caso del cine, y estamos viendo una película de terror, ¿no? Ese miedo es otro miedo completamente diferente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Steve, de verdad, de nuevo, por enseñarnos tanto. Y nada, nos volvemos a ver aquí la próxima semana. Que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente. Estos días y nada, eso, un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo a todos, también a ti, a Miguel y a todos los oyentes. Hasta pronto. And one small